Hola, mi nombre es Daniela Bañuelos. Por parte de la materia de Educación Física, Deporte, Historia y Filosofía se realizará este video. En sí, como introducción, en este video pues hablará sobre la historia de la educación física, de cómo poco a poco pues ha influido, ¿no? O sea, en el día a día, en nuestras vidas. Pero pues antes de continuar hay que saber el concepto. ¿Qué viene siendo la educación física? Pues la educación física viene siendo una disciplina científica pedagógica cuya finalidad es educar el cuerpo a través del movimiento y desarrollar mediante se puede decir, mediante un desarrollo interdisciplinario, pues el desarrollar las capacidades físicas, técnicas en el deporte y pues también lo que viene siendo la salud y el poder trabajar en equipo, relacionarse, el poder integrarse en un grupo. ¿Y por qué elegí este tema? Pues este tema principalmente lo escogí porque realmente me llama mucho la atención de cómo pues, la educación física, o sea, cómo se creó, cómo inició y cómo ha sido en la actualidad. Y la verdad siento que es un tema en el cual es muy importante y más para nosotros como por cuestión de nuestra carrera, de cómo se creó más que nada, si realmente se creó antes del deporte o primero fue la educación y el deporte o el deporte y la educación, o sea, como ese tipo de cosas que realmente en lo personal no conozco mucho, pero sin embargo pues por este mismo tema me llama mucho la atención pues de poder conocer más allá y siento que es, sí, o sea, aparte de interesante, o sea, es un tema pues que influye mucho en nuestra vida y pues por esa razón lo escogí, me gustaría más aprender de ello, conocer más de cómo empezó y pues así. Y también pues para comprender el presente es necesario conocer el pasado, de cómo la educación física fue en aquel tiempo y cómo es ahora. Y bueno, en la investigación que yo hice, pues se decía que antiguamente la educación física consistía en la gimnasia, porque era la manera en cómo en aquel tiempo pues aumentaban su fuerza, agilidad, la flexibilidad y la resistencia. Para los griegos la gimnasia era un medio para mantener la salud y funcionalidad del cuerpo. Es así como ellos pues empezaron con el concepto de la educación física. Después pues se fue en la prehistoria en la cual el hombre practicaba ejercicio físico para buscar seguridad y sobrevivir a través de la agilidad, fuerza, velocidad y energía. Y en sí pues la prehistoria consistía en poder sobrevivir, ya que pues ellos, como sabemos, ellos cazaban y eso, ahí es cuando pues se deriva un poco el deporte. En Grecia el fin de la educación física era formar hombres de acción, que también era lo mismo en cuestión de fuerza, agilidad y así. En Esparta se buscaba la combinación de hombre de acción con hombre sabio, programa educativo que más tarde se llamó palestral, que es ahí cuando o sea, digo, o sea, la educación física, tanto así como es, pues también se tuvo que hacer en cuestión teórico y ya después de ahí pues aplicarlo, ¿no? Y realmente pues saber si eso es la educación física. En cuanto a Roma, la educación física era muy parecida a la espartana, ya que el protagonista era el deportista, que viene siendo pues el hombre, ¿no? Galeno fue el primero en proponer ejercicios específicos para cada parte del cuerpo y utilizar el pulso como medio para detectar los efectos del ejercicio físico, que ahí es cuando pues aún siguen descubriendo, o sea, si realmente pues lo que ellos hacían realmente era la educación física, o sea, para ellos ese concepto. Durante la época visigoda ya se practicaban deportes tales como luchas, saltos, lanzamientos de jabalina y esgrima, que ahí es cuando ya se empezaron a derivar pues los deportes, ¿no? La gimnasia moderna nació en principios del siglo XIX en Suiza, y Alemania, con deportes como saltos, carreras, luchas, eh, al aire libre, natación, equilibrio, danza, esgrima, escalamiento y equitación. Que es como les mencionaba, o sea, ahí empezaba a desglosarse y a derivar lo que vienen siendo los deportes. En Inglaterra nacieron el fútbol, el rugby, el cricket y los deportes hípicos. Y pues ahí, entre esos y otros deportes, pues empezaron a originar, ¿no? Se origina a través de las actividades físicas para mejorar su condición física para la guerra. En sí, pues antes la educación física era para preparar a los hombres y
pues en eso predecir como que la condición. Y pues este video así finaliza. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosa pues me, me llega a decir, profe. Y pues gracias. Bienvenidos, mi nombre es Daniela. Bienvenidos a este video que como tema es la historia de la educación física, que consiste en los conceptos que son más importantes de este tema que acabo de mencionar. Primeramente, como primer concepto, tenemos a la historia. La historia es la ciencia social que estudia los diferentes sucesos históricos que han ocurrido tiempo atrás. La educación física, cuando hablamos de educación física, nos referimos a una disciplina pedagógica que abarca el cuerpo humano desde diversas perspectivas físicas, aspirando a una educación integral respecto al cuerpo humano que contribuye al cuidado y a la salud, pero también a la formación deportiva y contra la vida sedentaria. La historia de la educación física está basada en el entendimiento de que el entrenamiento físico ayuda a la mente. Se reconoce que estas actividades son un componente valioso y esencial para el aprendizaje. La fuerza es la capacidad para realizar un trabajo físico o un movimiento, así como también la potencia o esfuerzo para sostener un cuerpo o resistir un empuje. La agilidad en la educación física es la capacidad del cuerpo humano para cambiar de dirección en un movimiento específico con la mayor eficacia posible. La flexibilidad es la capacidad que tienen las articulaciones para realizar movimientos con la mayor amplitud posible. Aquí tenemos otros conceptos. La resistencia es entendida como la acción o capacidad de aguantar, tolerar u oponer. Sin embargo, su definición queda sujeta a la disciplina en la cual sea aplicada. El término proviene del latín resistentia. La gimnasia. ¿Qué es la gimnasia? La gimnasia es una disciplina deportiva en la que se ejecutan secuencias sistemáticas de ejercicios físicos donde se desarrollan distintas habilidades corporales como la fuerza o la elasticidad. Griego se entiende por griego como un antiguo natural relativo concerniente y perteneciente a Grecia como un país o nación soberano ubicado en el continente europeo famoso por su cultura, civilización y también a sus habitantes, relacionado o perteneciente a esta lengua de los griegos. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia del mal o la enfermedad. Por lo tanto, contempla el estado saludable de la persona desde el punto de la calidad de vida y no simplemente desde la manifestación de síntomas o el padecimiento de enfermedades. Aquí tenemos el cuerpo y la prehistoria. El cuerpo es la palabra cuerpo reconoce su origen del vocablo latino corpus, referido a un conjunto de elementos que entregan otro principal. Como concepto número 12 tenemos la prehistoria. La prehistoria es el periodo de la vida humana anterior a los documentos escritos. Dicha época se conoce por vestigios como los instrumentos, las construcciones, las pinturas rupestres o los huesos. El término también se utiliza para nombrar el estudio de dicho periodo y a la obra que versa acerca de la época. Tenemos el concepto de practicar, significa ejercitar, poner en práctica algo que se ha aprendido y especulado. Como concepto 14, el ejercicio físico se conoce como ejercicio físico más bien a la realización de movimientos corporales planificados, repetitivos y en ocasiones supervisados por un instructor con el objetivo de estar en forma física y gozar de salud sana. Sobrevivir es salir adelante con los medios mínimos necesarios para vivir. La velocidad surge cuando apreciamos la rapidez o lentitud con que se mueve un cuerpo. La energía es la capacidad de un sistema físico para producir un trabajo. Hombres de acción es una persona que puede y sabe tomar medidas con rapidez, decisiones con vivacidad, sabe ordenar y dirigir con agilidad.
La combinación es una palabra, se refiere como la acción y resultado de combinar o de combinarse. Como hombre sabio es aquel que posee muchos conocimientos sobre artes, ciencias, matemática, astronomía, historia, etc. y puede buscar soluciones a los problemas cotidianos de modo eficaz, ético y legal. Esparta fue una ciudad griega que estaba ubicada en el sur de la región del Peloponeso, donde hay un angosto valle limitado por dos cadenas de montañas, el Talletons y el Parnón, y recorrido por un torrente, el Eurotas. Programa educativo es un documento que permite organizar y detallar un proceso pedagógico. La palestra es un sitio donde se lidia o lucha. Roma fue fundada en el año de 753 a.C. La ciudad de Roma es la ciudad más antigua de Europa y actual capital del país de Italia. Protagonista es aquel que se emplea con el objetivo de nombrar al personaje principal de una obra de ficción, ya sea literaria, un cuento, una novela, una obra de teatro, de un programa de televisión o de una película. El deportista se refiere a la persona que por afición o profesión practica algún deporte. Galeno se refiere a una persona autorizado para desempeñar, ejercer o trabajar en el campo de la medicina y que conoce las enfermedades y padecimientos dependiendo de otras especialidades como la cardiología. Este se le conoce también como médico. Como concepto número 28, el ejercicio proviene del latín exercitium y se refiere a la acción de ejercer o ejercitar, lo que a su vez hace referencia a la actividad que realiza un sujeto, así como también se puede referir a la acción de practicar un arte u oficio o una profesión. El pulso es el número de latidos cardíacos por minuto. La lucha es el término procedente del vocablo latino lucta. Puede emplearse con referencia a un deporte de combate en el cual cada peleador trata de derribar a su oponente. Los saltos es definir el salto como la acción de saltar, el movimiento que realizan los seres vivos o algunos objetos inanimados al impulsarse desde una superficie hacia atrás, otra a través del desplazamiento en el aire. El lanzamiento se denomina lanzamiento al proceso mediante el cual se le imprime una fuerza a un objeto determinado a efectos de impulsarlo. El lanzamiento de jabalina es una disciplina deportiva en la que se lanza una jabalina elaborada con fibra de vidrio o metal. El lanzamiento de esgrima. La esgrima es un deporte de entrenamiento y competición. La gimnasia moderna es regulada por la Federación Internacional de Gimnasia o FIG. Se compone de 6 disciplinas: general, artística, rítmica, aeróbica, acrobática y trampolín. El deporte es la práctica de un ejercicio físico regulado y competitivo. El deporte puede ser recreativo, profesional o como una forma de mejorar la salud. Como deportes hípicos, se conoce como hípica al conjunto de deportes que se basan en la utilización de caballos. Puede tratarse de pruebas de doma, carrera de esquinos u otras disciplinas. La actividad física, cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. La condición física puede entenderse como el conjunto de cualidades que reúne un individuo para poder realizar esfuerzos físicos diversos. Y finalmente tenemos el concepto antiguo, que el concepto hace referencia a la condición o la propiedad de antiguo que tuvo lugar en un tiempo pasado y lejano a que pertenecen a él. Aquí tenemos referencias bibliográficas en cuestión del tema de la historia de la educación física y de estos conceptos. Y pues muchísimas gracias por ver este video y pues cualquier cosa, pues aquí estoy. Gracias y pues que se la pasen muy bien.